Hola, bienvenidos nuevamente a tu canal Walmat. Sin más preámbulos, empezamos con el tema gráfica de funciones. El nivel que vamos a trabajar es muy sencillo, solo nos va a pedir estos 4 puntos, si es continuo o no, dominio y rango, y en qué intervalo la función crece, decrece o es constante. Entonces, en este primer ejemplo podemos observar una función que puede ser trazada de una sola vez, o sea, de un solo trazo, sin hacer saltos, interrupciones, ¿sí? Cuando sucede esto, podemos decir de una manera sencilla que la función es continua, dado que se puede hacer la gráfica sin interrupciones, o que la gráfica no tiene interrupciones. Entonces, por esto tengo y puedo afirmar que la función sí es continua. ¿Sí? Muy bien. También vamos a ver quién será el dominio y rango de esta función. Por definición, el dominio es el conjunto de todas las x. Las x se encuentran en este eje, para la cual la función está definida. Entonces, una forma sencilla es observar dónde inicia la función en x. Si te das cuenta, inicia en 1. Ahí está. Y está terminando en 14. Como dije que era continuo, entonces entre 1 y 14 no hay interrupciones. Así que con total confianza puedo decir que el dominio de esta función, denotado de esta manera, es cerrado en 1, correcto, aquí, y terminamos en 14, cerrado en 14. La idea de ser cerrado o abierto va a depender de cómo esté la gráfica. Si tuviera esta simbología que estoy colocando, entonces colocaría intervalo abierto. Lo explico cuando tenga un ejercicio más adelante. Entonces, ahora necesito el rango de la función. Si el dominio era el conjunto de todas las x para la cual la función se define o existe, entonces el rango será el conjunto de todas las y. Recuerda que aquí es el eje y también. Entonces, si yo me doy cuenta cuál es la parte más baja en y donde inicia la función, si observas es en 2 y llega hasta el valor 9, ¿correcto? Entonces yo puedo decir que el rango es cerrado en 2 hasta cerrado en 9. De esa manera ya estoy teniendo las primeras respuestas y ahora quiero saber si es creciente, decreciente o constante. Solo voy a mencionar si es creciente, decreciente o constante. Si no lo es en ninguno, no lo haré y en los siguientes ejercicios se verá la diferencia. Para que veas esa situación tienes que mirar la gráfica desde izquierda a derecha. Te pones en la parte más izquierda de la gráfica, que en este caso sería aquí, y comienzo a ir a la derecha por la función. Me doy cuenta que voy bajando, sigo bajando, naturalmente sin interrupciones porque es continua. Entonces observo que he bajado constantemente o sin interrupciones. De esa manera puedo decir que la función es decreciente. ¿Está bien? Decreciente en todo su dominio. Por tanto, la función es decreciente. Es necesario aclarar en dónde, en este caso, en todo su dominio. Porque habrá casos donde la función va a ser creciente o creciente por partes. Muy bien, terminamos nuestro primer ejercicio. Pasemos a un segundo ejemplo. Otra vez tenemos que determinar si es continua o no, dominio y rango, y dónde crece y decrece. Si observas, la función está iniciando en 0 y se va indefinidamente. Esta flecha indica que puede continuar indefinidamente. Entonces, observamos que pues, se puede hacer de un solo trazo, sin interrupciones. Por lo tanto, nuevamente la función sí es continua. ¿Correcto? Entonces tenemos esto. Luego, es muy fácil para este tipo de funciones saber cuál es su dominio y rango. Si te das cuenta, el dominio de la función será a partir de donde inicia en x y me voy en todo el recorrido hacia x. Cada vez que voy avanzando hacia la derecha, la función sigue creciendo. Si yo sigo avanzando, pues la función seguirá. Entonces va a crecer o va a empezar desde 0 y esto no va a terminar. Por lo tanto, será más infinito. ¿Sí? Quiere decir que la función en este caso
tiene como dominio de 0 cerrado hasta más infinito. El rango es algo similar. Comienzo en el eje Y, recuerda, eje Y, inicio en 0 y voy a continuar indefinidamente porque la función crece sin ningún problema. Entonces el rango será otra vez de 0 a más infinito. Cabe aclarar que el hecho de que la función sea en el dominio de 0 a más infinito no implica que el rango también deba ser de la misma manera. Cada uno es independiente de acuerdo a la forma de la función. Y para el apartado C, que sería si es creciente o decreciente, ya lo he mencionado en el transcurso de este desarrollo, de este punto número 2, pues me pongo en la parte izquierda, en la parte más izquierda de la función, y empiezo a moverme de izquierda a derecha, naturalmente. Y me doy cuenta que voy yendo hacia arriba. Por lo tanto, la función, otra vez, es creciente en todo su dominio. ¿Listo? Es creciente en todo su dominio, se dice así. Y terminamos nuestro segundo ejercicio. En este ejemplo número 3, puedes observar a simple vista que la función tiene dos partes, ¿correcto? Entonces, eso ya es un indicativo que esta función no es continua, porque al tener al menos dos partes, no la puedo dibujar de un solo trazo. Yo tendría que hacer más o menos esto, dejar de dibujar y luego continuar con el gráfico. Por lo tanto, yo puedo decir automáticamente que esta función no es continua. Listo. Dado que la función no es continua, entonces el dominio ya no será un solo conjunto, sino será una unión de conjuntos. Entonces, el dominio de la función será, y observamos la primera parte, siempre desde la parte más izquierda. La función inicia en -2, si te das cuenta, en toda la x, porque eso es la definición para el dominio, en toda la x, inicia en -2, y esta función está terminando en 1. Entonces, en -2 será, según esto, cerrado, y en 1 abierto. Por lo tanto, desde -2 hasta 1 abierto. Ahora hay un salto. Quiere decir que me toca trabajar esta parte, que será desde 3 cerrado hasta 5 abierto, pero hay que unirlo. Unión desde 3 cerrado hasta 5 abierto. Y esto sería el dominio de la función, ¿no? La unión de estos dos intervalos. Nuevamente, si el dominio tiene 2, 3 o 4 intervalos unidos, el rango no tiene que tener el mismo número. Podría tener más, podría tener menos, igual. Si observas, vamos a ver esta función en el rango para y, donde es la parte más baja de la función. La parte más baja de la función sería aquí en 2. Entonces, como es la línea continua, se dice que ahí es cerrado en 2. ¿Listo? Y vamos a ir subiendo por todo el eje Y hasta ver dónde termina esta primera parte. Si yo voy subiendo, observa que uno dirá que he terminado en 6, porque por acá sigo la función en 6. Si solo observas la parte izquierda y subes un poco más, ya no hay función. Podemos cometer el error de decir que terminó en 6 y hago esto. Pero no. En el caso particular del rango, tienes que mirar a los dos lados. Si ya por aquí en 6 terminé, me fijo si al continuar a la derecha sigo encontrándome con la función. Y claro, te sigues encontrando. Por lo tanto, sigues avanzando en 6. Sigo, mira, ¿ves? Me sigo encontrando con la función. Sigo y observo que termina en 9. Y en 9 se acaba todo. Por lo tanto, 9 abierto. Quiere decir que la función tiene como rango desde el intervalo cerrado en 2 hasta 9. Y esto porque, realmente es porque en este intervalo, ¿sí?, hay una especie de enganche entre ellos. Si te das cuenta, aquí, mira, y aquí, ese es el tramo donde la función se está enganchando, por así decirlo, en el eje Y, no en el eje X. Entonces, por esa razón, es un solo intervalo, un solo bloque. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver los intervalos o las partes donde la función crece o decrece. Y aquí sí hay porciones. Ten mucho cuidado porque no tiene mucho que ver con que el dominio y el rango sean esos conjuntos. Pueden salir conjuntos diferentes.
Inicias desde izquierda a derecha. Me pongo en la parte más izquierda de la función, que en este caso sería en menos 2, y me ubico aquí. Yo observo que, voy a graficar aquí, voy a sobreescribir, que la función aquí va bajando por acá, observa, baja, 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 y a partir de este punto empieza a subir. No vayamos a confundir y decir que la función comienza, esto sí, comienza en menos 2, pero cuando baja y termina, tienes que fijarte en 0 o en la parte de x donde está acabando este decrecimiento. En otras palabras, en este tramo es donde la función está bajando, si te das cuenta. Entonces, dicho eso, yo voy a decir que la función es decreciente desde el punto menos 2 hasta 0. Entonces diré, es decreciente, correcto, en el intervalo cerrado en menos 2 y aquí en 0 se dice cerrado. Sí, porque pues si fuera abierto debería estar algo así, pero no lo es. Y a partir de 0 hasta 1, fíjate que a partir de 0 hasta 1, la función empieza a crecer. Entonces diré que es creciente en ese intervalo. Es creciente en, como no hay ninguna gráfica acá, sin punto abierto o cerrado, se dice automáticamente cerrado en 0 hasta 1 abierto. Aquí no existe función, por lo tanto no importa, y continúo por acá. Fíjate que iniciando en 3 y terminando en 5, la función está creciendo. Por lo tanto, en esa parte la función también es creciente, correcto, en el intervalo cerrado en 3, aquí está, hasta abierto en 5. Entonces, hasta ahora hemos visto ahora si es creciente o decreciente por partes. En un momento más veremos si una función es constante o no. Terminamos esta segunda o esta tercera parte.